Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Túa y voy a dar una pequeña exposición sobre los impuestos y otros temas a, a tratar con el fin de cumplir con los requisitos para el segundo examen de alumno 100% online para la materia de Derecho Tributario. Bueno, empezando, los impuestos, es importante recordar que son la fuente primordial para el legislador poder sufragar todos los gastos públicos que puede tener. En particular, lo que es el impuesto sobre la renta es más importante hoy en día, ya que tiene un gran peso recaudatorio en los sistemas tributarios y es un impuesto de naturaleza directa, que en teoría grava la riqueza y sin embargo, para poder comprobar que es así, es necesario determinar en un primer término lo que debe ser considerado como renta. A pesar de que es un tema muy amplio, vamos a tocar los puntos más importantes. Para saber lo que es renta es necesario conocer que es una definición que ha ido evolucionando en la doctrina y en la legislación, no solamente venezolana, sino a nivel mundial. Entonces tenemos que recordar que, bueno, la renta es considerada como un conjunto eminentemente funcional y que asume de forma directa los contenidos diversos que pueden haber en ella. A partir de aquí se han podido tomar en cuenta diversas definiciones, diversas doctrinas, que en general recaen en lo mismo y llevan a lo que es el impuesto de la renta. La renta grava las ganancias producidas por una persona. Es decir, es como un impuesto directo, como se había comentado en un principio. Cuando se presenta como un símbolo de la justicia fiscal, al gravar con mayor precisión la capacidad contribuida por unos particulares, se puede encontrar que a mayor ingreso del particular, mayor impuesto tiene que pagar. Entonces, así es como se considera un instrumento indispensable. Entonces, ¿por qué hablamos de que grava la productividad? Bueno, porque produce una inversión, una rentabilidad de capital que puede ser producto del trabajo de una persona bajo una relación de dependencia o puede ser al libre comercio. Del impuesto de la renta se considera una división de dos. Pueden ser los sujetos naturales y asimilados y las personas jurídicas y asimilados. En cuanto a la primera parte, son obligados a declarar y pagar todas las personas naturales y herencias yacentes asimiladas a estas que han obtenido durante un ejercicio económico un enriquecimiento neto anual o superior de tantas unidades tributarias o ingresos superiores a tantas unidades tributarias deben pagar el impuesto sobre la renta. Y cuando hablamos de las personas jurídicas es cuando estamos hablando de las empresas, ¿cierto? Entonces, al igual que las personas naturales, incluyendo los que se dedican a actividades mineras y de hidrocarburos, están obligados a presentar la declaración definitiva de sus enriquecimientos netos para poder calcular cuál es el impuesto que van a pagar. Hoy en día ha habido mucha controversia sobre eso. De hecho, últimamente, las últimas declaraciones del presidente de la República se han tomado en consideración que ciertas personas que ganen por debajo de tanto, a pesar de que cumplan esas unidades tributarias, no van a pagar el impuesto sobre la renta, porque ha sido un impuesto que por las situaciones que tiene hoy en día el país económica, que no le ha ayudado la economía petrolera, han visto a ser muy altos y por la baja cantidad del salario mínimo que se gana en el país, no es factible para las personas del mismo, los ciudadanos venezolanos, poder pagar la misma. A pesar de que son dos elementos importantes los que hay que resaltar, la definición no lo vamos a contar como uno de ellos y aparte de los sujetos de la renta, vamos a hablar cuáles son los sistemas de imposición de la renta. Entonces existen básicamente tres sistemas: los impuestos reales, el unitario del personal y el mixto. Bueno, cuando hablamos de los reales,
o cedulares, según cada tipo de renta se está sometido a un impuesto diferente. Actualmente se habla de cédulas o de sistema cedular para referirse a las categorías de beneficios y poder establecer deducciones en cada una de ellas. El unitario y el personal son todas las rentas totales de las personas físicas, es decir, que se graba la totalidad de la renta de la persona, pudiéndose establecer alícuotas progresivas. Y el sistema mixto, que es el último sistema que podemos encontrar, consiste en adoptar un sistema de impuestos que mezcle los cedulares con los personales. Nos encontramos con un impuesto que busca gravar la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios, la importación de bienes y servicios, que se aplica a todo el territorio nacional y la deben pagar todas las personas jurídicas, naturales, sociedades, los consorcios y cualquier ente jurídico y económico, así sea público, así sea privado, que en su condición de importadores o de prestadores de servicios independientes también realizan actividades definidas como hechos imponibles en la ley. Es por ello que a esto se le llama el impuesto del valor agregado, mejor conocido como IVA. Las características más importantes a resaltar sobre este impuesto es que es un impuesto indirecto, porque se puede trasladar. Es un impuesto plurifásico, porque grava individualmente, no tiene carácter acumulativo, es autorregulador. La regresividad es otra característica de este tributo, porque cuando dos personas de distinto poder adquisitivo compran el mismo producto, será más gravoso el impuesto para aquel consumidor que tiene un ingreso menor, es decir, que no va a pagar lo mismo que la otra persona. Depende del ingreso neto de las personas. Sin embargo, podemos destacar que en Venezuela es uno de los países que el impuesto por el valor agregado es uno de los, está en el reglón, mundial, puesto que existen países como República Dominicana que tienen un impuesto de valor agregado al 18%, estando en Venezuela al 12%, la diferencia es. Cuando hablamos de todos estos impuestos, estamos hablando de impuestos que van a sufragar los gastos públicos y que van a la administración pública nacional. Entonces nos preguntamos cómo sucede en un país descentralizado como es Venezuela, en la cual los estados y los municipios también necesitan generar alguna forma de ingresos para poder sufragar sus gastos. Entonces ahí nos encontramos con los impuestos estadales y con los impuestos municipales. Bueno, como hablamos de que somos un estado descentralizado y que tenemos poderes en diferentes niveles, en el poder estatal no es diferencia. Entonces encontramos que la base fundamental para los puestos estatales, aparte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la Ley Orgánica de Hacienda Estatal. Esta básicamente permite tres tipos de formas de obtener impuestos para sufragar el gasto público del Estado, como son los timbres fiscales, la exploración de minerales no metálicos que no sean de la propiedad nacional. Las contribuciones especiales es una contribución de mejoras ocasionadas por el despliegue de una actividad administrativa, concretamente con la realización de alguna obra pública, por ejemplo. Tenemos entonces, como dijimos, en los timbres fiscales, que tienen su origen en la historia muy remota y que aún así se siguen usando. Pueden ser como las estampillas que se utilizan para cualquier documento público que se legalice, que se apostille. Todos estos ingresos son directamente para el poder estatal. Y tenemos que recordar que la exigencia de ellas está asociada al tipo de actuación pública. Es decir, que hay algunos documentos que quizás necesiten timbres fiscales de mayor ingreso que otros. Son aquellos impuestos que gravan los ingresos brutos que se originan a través de una actividad económica, ya sea de industria, comercio o servicios de índole similar, que realizada en forma habitual o eventual en la jurisdicción de un determinado municipio, termine generándole algunos lucros o bienes pecuniarios a un comercio, un local o una oficina. Las características básicas que puede tener este impuesto es que son indirectos,
como lo tenemos acá, ya que la inmediatez de un hecho imponible con la base imponible, como lo hemos estudiado en otros temas y del que ya hicimos un video hablando de la base imponible, la exigibilidad de una obligación tributaria incentiva naturalmente a la traslación del impuesto. También puede ser real. ¿Por qué? Porque para su cuantificación ni la base imponible ni la alícuota toman en cuenta las condiciones subjetivas que pueden tener los sujetos que son pasivos, sino la actividad que ellos están ejerciendo. Territorial. ¿Por qué es territorial? Porque recae exclusivamente en las actividades que son ejercidas en un municipio. No puede trasladarse a otro municipio. Tenemos también que son impuestos periódicos. ¿Por qué? Porque es un tributo que existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad económica que se está cumpliendo durante un tiempo señalado en una ordenanza respectiva. Es proporcional. ¿Por qué? Porque mediante la aplicación de la alícuota correspondiente y constante se determina el quantum del tributo en proporción al monto de unos ingresos. Es necesario recordar, porque se ha mencionado constantemente, que la alícuota es aquel volumen que se extrae de una masa. Es decir, digamos en el tema en el que estamos tratando, que se trata de una parte de los ingresos brutos como tal que tiene una persona. Para seguir con el tema vamos a entrar en lo que son los recursos administrativos. En este caso vamos a hablar de los recursos jerárquicos y del contencioso administrativo, del contencioso tributario, perdón. Para entrar en el contencioso tributario hay que conocer lo que es el recurso jerárquico, que es la reclamación que se promueve para que el superior jerárquico del autor de un acto determinado cuestione, modificándolo o extinguiendo dicho acto. Y para ello se hace un procedimiento establecido en las normas vigentes. Este procedimiento es administrativo, por lo cual el recurso es netamente administrativo y que se plantea ante la propia administración para que se considere y se analice profundamente qué es lo que se va a generar con eso. Entonces, ¿qué es lo que va en contra qué va el recurso jerárquico? Bueno, puede ir en contra de determinados tributos que incurren en el hecho imponible que da origen al nacimiento de una obligación tributaria. Puede aplicar sanciones. En cualquier forma afecta los derechos de los administrados y en los casos señalados expresamente en el código o en las leyes, cuando se trata de una aplicación de tratados para evitar la doble imposición, los interesados pueden ejercer los recursos administrativos. Se puede interponer de diferentes maneras, pero siempre tiene que ser por escrito, en el cual se expresan las razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta, con asistencia o representación de un abogado, al igual que otros recursos administrativos, y el lapso para poder interponerlo es de 25 días hábiles. ¿Cuáles son las causas de inadmisibilidad? Porque es posible que el recurso administrativo no sea admitido. Puede ser por la falta de cualidad o interés del recurrente, puede ser porque no está bien especificado el por qué se está imponiendo ese recurso, porque no sea veraz lo que dicen, es decir, que sea ilegítimo, por la falta de asistencia o la representación de un abogado, por eso se insiste mucho en que tiene que ser así, y por la caducidad del plazo en el cual se tenía que presentar. A la vez, entonces tenemos el recurso contencioso administrativo. El recurso contencioso administrativo lo que busca es impugnar. Este puede ser aplicado antes o después del recurso jerárquico. Esto no es algo que sea una cuestión que afecte meramente al recurso. No, esto se trata de un recurso que se puede interponer por el contribuyente ante tribunales y que no está de acuerdo con el acto administrativo que le están imponiendo la administración tributaria, cómo está actuando. Por la naturaleza, entonces estamos hablando de que es de anulación, es decir, ellos quieren anular la forma de actuar de la administración tributaria. Tiene por objeto controlar la legalidad de las actuaciones de la administración tributaria y controlar la existencia de la seguridad jurídica por la existencia de un Estado social de derecho. Entonces, tenemos que recordar que para poder
tener un recurso contencioso administrativo es necesario que tenga legitimización y al igual que el recurso jerárquico necesita la asistencia de un abogado que tenga la experiencia. Es importante recordar que a pesar de esto existen actos que no son impugnables por un recurso contencioso